Bueno, en esta clase vamos a ver un poco la introducción al lenguaje de Java. Hasta ahora lo que veníamos haciendo es un poco tareas generales de lo que es compilación, utilización de la consola para navegar hasta la ubicación del archivo. Estuvimos viendo también cómo hacer un hola mundo básico, pero no habíamos visto, digamos, las reglas que tenemos que respetar al momento de desarrollar en Java, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que definir la estructura básica de un programa en Java. En otras palabras, qué reglas o qué, digamos, normas tenemos que seguir para desarrollar código bien escrito en Java, ¿no? Entonces, arrancar comentando que todo programa tiene que ser correctamente escrito, lo que hablábamos. Eh, Todo lenguaje de desarrollo tiene una sintaxis, ¿bien? O sea, todo lenguaje de desarrollo nos demanda que nosotros respetemos la sintaxis de ese lenguaje. Como Java es, digamos, es uno de los tantos lenguajes, también tenemos una forma correcta de escribir código Java. De lo contrario, nosotros estaremos teniendo errores de sintaxis al escribir ese código Java. Los errores de sintaxis van a ver que se terminan traduciendo a errores de compilación. Bien, cuando vayamos a compilar un código que no está bien escrito o que no respeta esas normas, el compilador les va a fallar, les va a decir dónde está el error y bueno, lo que ya vimos, digamos, de cómo ubicarlo, cómo resolverlo, ¿no? Se dice que el código no compila. Cuando nosotros tenemos errores de este tipo, ese código no va a compilar. Bien. Estamos hablando que una coma o un punto hacen fallar todo el proceso de la compilación, o sea que recuerden que algo tan sencillo como olvidarnos de un punto y coma, o una mayúscula, una minúscula, em, nos van a hacer, digamos, nos va a hacer fallar el proceso de la compilación y el compilador nos va a dar la información necesaria, digamos, para poder arreglar eso, ¿no? Pero obviamente necesitamos saber bien estas normas de antemano para no caer en este tipo de errores. Todo programa tiene una clase o una clase, se llama clase principal, un archivo principal, y esta clase debe tener un método principal llamado main. Nosotros esto lo vimos, pero lo vimos sin fundamento, es decir, lo vimos como para lograr compilar este archivo Java que hicimos en las clases anteriores, pero ahora vamos a ir explicando, digamos, esto, ¿no? Acá, como vemos, tenemos la clase del mundo que hicimos ya, y esto que estamos viendo en el recuadro es el método main. El método main es un método que es bastante especial o particular porque es lo primero que se ejecuta cuando nosotros eh, ejecutamos, valga la redundancia, el programa que acabamos de hacer. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos Java espacio hola mundo y damos enter en la consola, después obviamente de haber compilado el código, lo que se va a estar ejecutando es este método main. Es decir, la primera línea que se ejecuta del programa es la primera línea del método main. Cuando damos enter, ¿bien? Bien. Un poco lo que comentábamos, cuando ejecutamos nuestro programa se ejecuta dicho método, toda sentencia, otra regla fundamental que nos demanda Java, toda sentencia o instrucción debe terminar con un punto y coma. Como vemos acá, nuestro Mundo es bastante sencillo y la única instrucción que tiene es el system out println o Mundo, pero fíjense que acá termina en un punto y coma al finalizar, digamos, la instrucción. Toda instrucción termina en punto y coma. ¿Ok? La estructura general de nuestro código está organizada por bloques, se dice bloques de código. ¿Y cómo los identificamos? Los identificamos porque están delimitados por llaves de inicio y de fin. Acá vemos el mismo código, pero
presten atención a estas llaves que están recuadradas. Esta es la llave de inicio de la clase Hola Mundo y esta es la llave de fin de la clase Hola Mundo. Es decir, entre la llave de inicio o de apertura del bloque de la clase y la llave de finalización del bloque de la clase está lo que es el bloque de la propia clase. Es decir, todo lo que está entre estas dos llaves termina siendo parte de la clase Hola Mundo. Em, entonces, tenemos que toda llave de apertura y de cierre delimita un bloque. Pero si se fijan, acá por ejemplo, el método main también tiene una llave de apertura acá y una llave de cierre. Esto también conforma un bloque, pero esto conforma el bloque de el método main, no de la clase, sino que del propio método que está dentro de la clase. Entonces, se puede decir que tenemos bloques dentro de bloques. Eso es correcto decirlo. Es decir, todo programa tiene, digamos, está conformado por distintos bloques que pueden estar dentro de otros bloques. ¿Bien? Y por ejemplo acá tenemos una sentencia if que vamos a ver en el futuro de qué se trata. Y tenemos una llave de apertura y una llave de cierre. También delimita un bloque. Esto sería el bloque del if. Esto que vemos acá sería el bloque del main. Y esto, digamos, todo lo que está dentro de la clase Hola Mundo es el bloque de la clase. ¿Bien? A eso se le llama bloque. Lo pueden ver como una estructura jerárquica donde se puede decir que el bloque, digamos, la clase tiene un bloque hijo que es el método main. El método, el bloque del método está dentro del bloque de la clase. Y a su vez el bloque del if, en este caso, está dentro del bloque del método main. ¿Bien? Se puede decir que el bloque, se puede decir que la clase es padre, entre comillas, del método main y el método main es padre de digamos, la sentencia if del bloque, digamos, del if. Acá. Bien. Bien. Salida a consola mediante systemout. Systemout lo utilizamos ya, pero no dijimos exactamente qué es. Bien. Habíamos dicho que la JDK o Java Development Kit o Kit de desarrollo de Java es un set de herramientas. ¿Bien? Entonces, el System Out son ciertas herramientas dentro de ese kit de herramientas que llamamos JDK. ¿Bien? ¿Qué permite System Out? Permite imprimir en consola. ¿Bien? Imprimir en la consola. Nosotros lo utilizamos en particular en el caso de Lola Mundo para hacer System Out println hola mundo, la palabra hola mundo, y lo que ocurrió cuando se ejecuta ese código es simplemente que se imprime ese texto digamos, en la consola. Em, el system out entonces nos resuelve la impresión de texto en la consola. Es una de las primeras utilidades que se usan en todo curso. En este caso estamos haciendo Java, pero el día de mañana, si estudian otro lenguaje, es lo primero que se utiliza. Es ver cómo imprimir en la consola. Usualmente imprimimos cadena de caracteres o palabras, entre comillas. Recuerden que en el caso del Hola Mundo imprimíamos la palabra entre comillas Hola Mundo, la frase más que la palabra. Esos son denominados strings. Ese valor vamos a ver que se llaman literales o strings o cadena de caracteres también. Todo es lo mismo. String es igual a cadena de caracteres en inglés. ¿Qué es una cadena de caracteres? Es básicamente una cadena donde cada eslabón es una letra. La H, la O, la L, la A, el carácter espacio, que también aunque no se ve existe, la M, la U, la N, la D, la O y la exclamación. Todos ellos son caracteres encadenados. ¿Bien? Dijimos que System Out. Dentro de System Out, nosotros tenemos, acá como se ve, tenemos System Out println
Y tenemos otras herramientas, así como está System.out.println, tenemos System.out.print. Es otra herramienta que nos permite hacer algo muy parecido. Básicamente, y bien rápido, el println imprime una cadena de caracteres en un renglón y, digamos, y da un enter. Es decir, que cuando hagamos de vuelta uso de println va a imprimir en el siguiente renglón. El System.out.print van a ver que imprime, digamos, sin dar enter al final. Entonces, van a tener un resultado un poco distinto. Esto se puede experimentar, pueden hacer la prueba de hacerlo y de escribirlo, quiero decir, y van a ver la diferencia. Pero importante entender de que System.out es una herramienta que nos facilita las cosas, porque simplemente con invocarlo y pasarle este valor como hola mundo o la palabra que quieren escribir, ya va a imprimirlo en consola. Nosotros si tuviésemos que hacerlo a mano esto, hubiese sido mucho más complejo porque imprimir un texto en la consola involucra utilizar, digamos que recursos del sistema operativo que son bastante complicados de utilizar para enviarle esa señal y que imprima en la consola. Sin embargo, el System Out lo hace súper fácil por nosotros. Y acá estamos hablando del concepto que hablamos de abstracción. Nos abstrae, nos facilita las cosas. ¿Bien? Comentarios. Los comentarios son ignorados por el compilador. Es decir, es texto que vamos a poder escribir en nuestro código, pero que es ignorado por el compilador. Importante entender que no forman parte de lo que hace el programa, es decir, no forman parte de la lógica del programa. Existen dos tipos de comentario que ya vamos a ver y explicarlos. Existen los comentarios de línea, que van a ver que para hacer un comentario de línea tenemos que escribir barra barra y todo el texto que escriban de ahí en adelante en esa línea, importante entender que es en una única línea, va a ser ignorado. A eso se le llama comentario de línea. Y después están los comentarios de bloque. Los comentarios de bloque comienzan con una barra, un asterisco y se cierran con un asterisco y con una barra. ¿Bien? En este caso, como la palabra, es decir, como el nombre lo indica, todo el bloque que esté delimitado por estos dos, inicio y cierre de bloque, va a ser el propio comentario. Todo lo que escribamos va a estar dentro del comentario y puede dividirse en muchas líneas, como dice acá, y podemos literalmente escribir lo que se les ocurra en términos de longitud. ¿Bien? Em, y tenemos que entender que esto, digamos, la función principal de los comentarios es ayudar al programador. Es decir, podemos explicar qué es lo que está haciendo el código en cierta parte. Por ahora lo que hemos hecho es hacer un hola mundo, pero más adelante digamos que vamos a implementar cosas más complejas y van a ver que el código se va a agrandar en términos de líneas y se van a perder en el código. Es muy común esto. Para eso es que están los comentarios. Podemos, por ejemplo, decir que el código en la línea 127 está realizando el cálculo de un impuesto, por ejemplo, ¿no? Y podemos dejarlo como un comentario de línea. Un ejemplo sería, en esta función o en esta línea estamos realizando el cálculo del IVA de el costo del producto, por ejemplo. Y ahí vamos a saber sin tener que estudiar el código en profundidad, sino que simplemente leyendo digamos, el comentario en lenguaje natural. Bien. Indentación. Eh, la indentación son, en términos generales, los espacios o tabs antes de las sentencias que escribimos. Sirve para crear código más prolijo y entendible. Vamos a ver. Define una jerarquía dentro del código, clases, métodos, variables, etcétera. Acá, como ven, tenemos la clase Hello World o Hola Mundo. Y acá tenemos que ver este espacio que se encuentra antes del comienzo de cada línea. Bien. Esto nos da una, digamos, noción de jerarquía en el código. O en otras palabras, qué está adentro de qué cosa. Por ejemplo, acá
em, vamos a ir a la siguiente presentación y acá en el ejemplo que estamos trabajando, la clase Hola Mundo tiene, y la indentación como tiene cero espacios, se dice que está en nivel cero de indentación. El método main, si se fijan acá, está en nivel uno porque tiene un tab de indentación. El system out tiene nivel 2 porque tiene dos tabs de indentación. Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, el if tiene sentencias adentro que están dentro de su bloque, entonces tiene nivel 3 de indentación. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve la indentación? Primero, acá podemos, digamos, ver gráficamente que el bloque del método main está adentro de la clase Hola Mundo porque el nivel de indentación es un nivel más. ¿Se entiende? Entonces acá, si nosotros nos fijamos todo lo que tenga un nivel más del método main de indentación, va a estar comprendido dentro de las llaves de inicio y fin del bloque del main. Lo mismo con el if. Como el systemout.println, claro que sí, está un nivel más adentro, sabemos que está dentro del bloque del if. Esto es súper útil. En este caso tenemos algo bastante sencillo, digamos, frente a nuestro, pero a medida que crezca el código, se hace complejo, se hace complicado comprender esta indentación. Perdón, la lógica que tenga. Y este concepto o esta técnica, si se quiere, de indentación nos facilita visualmente entender qué es lo que está ocurriendo y qué bloque pertenece a qué otro bloque, qué está adentro de qué y qué no está dentro de qué, ¿no? A eso se le llama indentación. Importante tener en claro que si nosotros no indentamos, no ponemos estos espacios y dejamos todo en la misma línea, con indentación cero, el programa va a compilar y va a ejecutar. E inclusive podríamos tener este programa, tenerlo en un renglón solo al estilo de carta, pero va a ser ilegible, no va a ser claro para quien lo agarre, ni para nosotros, ¿no? Bien, palabras clave o keywords. Vamos a ver que estas palabras clave son palabras reservadas que forman parte del lenguaje. Son palabras especiales que, digamos, tenemos que tener ciertos cuidados al respecto, ¿no? Porque no se pueden utilizar para nombrar variables, que ya vamos a ver de qué se trata este concepto de variables. El IDE o el Node++, por ejemplo, en nuestro caso, las muestra con un color particular y usualmente en negrita para resaltar que son reservadas. Si creamos una variable o utilizamos de forma inadecuada alguna de estas palabras reservadas, vamos a tener un error de compilación. Es decir, el compilador cuando vayamos a compilar, valga la redundancia, nuestro código, nos va a decir que está, digamos, violando las reglas del lenguaje, ¿no? Acá tenemos una lista de palabras reservadas que vamos a ir aprendiéndola a medida que vayamos avanzando en el curso, pero eh, bien rápido y por arriba, fíjense que acá en esta lista tenemos la palabra class. La palabra class es la que utilizamos para definir la clase de la mundo. ¿Bien? Entonces acá tenemos una pista. La palabra class es para definir, sirve cuando nosotros queremos definir o crear una clase. No podemos utilizarla en ningún otro lugar. Bien. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir eh, ubicando o detectando palabras especiales, digamos, o palabras clave, ¿no? Del lenguaje Java. Y acá sí comenzamos con un concepto un poquito más avanzado. Y esto es el concepto de variable y asignación. Bien. Primero, el concepto de variable no es algo que conozcamos directamente cuando empezamos a programar, sino que es algo que viene, se quiere, de la matemática. ¿Qué es una variable en el mundo de la matemática? Es básicamente un contenedor de un valor, es decir, cuando nosotros decimos a cuadrado más b, por ejemplo, no es que podamos elevar al cuadrado la letra a, sino que le estamos poniendo un nombre
a un valor que va a ser sustituido en el futuro. Por ejemplo, cuando decimos que A igual 2 y B es igual a 3, ¿no? Cuando nosotros decimos que A es igual 2 y B es igual a 3, sustituimos esos valores en la fórmula y nos queda que 2 elevado al cuadrado más 3, ¿no? Entonces acá en el mundo de la programación es un poco lo mismo. Tenemos que las variables en el mundo de la programación son contenedores de un valor, ¿no? Em, como el propio nombre lo indica, las variables varían en el tiempo, cambian su valor en el tiempo. Es decir, en algún momento podemos darle un valor 2 a una variable y más adelante, si lo necesitamos, podemos asignarle el valor 4, por ejemplo, ¿no? No, no son fijas, no tienen un valor definido y no cambian. No, es todo lo contrario el concepto de variable, sino que se espera que varíen en el tiempo, ¿no? Y es importante entender que eh, toda variable debe tener un nombre, porque es el nombre, en el caso, por ejemplo, de la fórmula, el nombre a y el nombre b, de la fórmula a cuadrado más b, y tiene que tener un tipo. Un tipo es obligatorio porque Java tiene que comprender qué tipo de valor va a tener esa variable. En el caso de la matemática solamente admitimos los números, pero en el caso de la programación vamos a ver que admitimos bastante más cosas, digamos, como valores de una variable. Ya vamos a ver que existen varios tipos en el lenguaje. Y acá está un poco ejemplificado cómo se define una variable. Tenemos que comprender varias cosas en esta línea. String, nombre es igual a Juan Carlos. Punto y coma. Y acá de paso tenemos un comentario de línea. Em, Primero, string. String habíamos dicho que es cadena de caracteres en inglés. Es básicamente una palabra. Esto es el tipo del dato que va a contener la variable. Es decir, eh, el valor que tenga nombre va a ser de tipo string. Segundo, nombre, la palabra nombre en este caso es cómo vamos a identificar la variable o el nombre de la variable. Es de interés esto porque más adelante digamos, en nuestro programa vamos a darle un valor a una variable y después vamos a utilizar esa variable, porque si no, no tiene sentido tenerla en nuestro código. Y la forma de utilizar una variable o el valor de una variable es a través del nombre, de su nombre. En este caso, el nombre de la variable es, comillas, comillas, nombre. El operador de igual o operador de asignación es quien le da un valor a esta variable. Y el valor literal, comillas, comillas, Juan Carlos, es el valor que en este caso le vamos a dar a la variable nombre o valor inicial. En este caso tenemos entonces que el operador de igual le asigna el valor Juan Carlos a la variable nombre con el tipo string, es decir, que es del tipo string. Tenemos que tener muy presente de que cuando asignamos un valor a una variable, ese valor tiene que ser del tipo correcto que dijimos acá, al comienzo de la definición de la variable, que es string. Si no, vamos a tener un error de compilación. Porque imagínense que yo declaro el tipo de dato de la variable como un string y acá lo asigno a un número. No es correcto, porque dijimos que el nombre iba a ser de tipo string, no un número, ¿no? Eso a modo de ejemplo. Acá tenemos un poco de forma gráfica de qué se trata una variable. Es algo así como un contenedor, ¿no? Donde nosotros tenemos cierto valor o un dato adentro, pero eventualmente podemos sacar ese dato y poner otro dato adentro, otro dato distinto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una declaración de un int que vamos a ver que es un número x, el nombre de la variable es x, es igual a 7, es decir, la variable x tiene el valor 7.
y la variable i tiene el valor 10, ¿no? Bien. Y acá lo que vamos a hacer es pasar a la parte de práctica. Vamos a ver el código que teníamos. Bien, acá si recuerdan, lo último que teníamos fue el Hola Mundo básico, donde imprimíamos un texto. Bien. Entonces, acá yo voy a compilar mi programa con los comandos javac, Hola Mundo Java, y lo voy a ejecutar con el comando java. Y acá, como vemos, se imprime el texto. Este es mi primer programa Java. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a detectar o vamos a analizar un poco los conceptos que vimos en la parte teórica. Primero que nada, vean que arrancamos nuestro código con el public class hola mundo. Esto respeta la norma que nos pide Java, que es básicamente tener una clase principal. Una clase principal se define con las palabras reservadas o keywords, que también lo vimos, public, class, hola mundo. Donde public class, es decir, estamos definiendo la clase principal de nuestro programa con esto. Más adelante vamos a ver específicamente a qué se refiere esta palabra public, por ahora no lo vamos a ver, pero por ahora respetemos esto. Em, la palabra reservada class nos dice que lo siguiente va a ser una clase y la palabra hola mundo es el nombre en específico que le estamos dando a esta clase. Bien, acá tenemos que abrimos llave y cerramos llave. Acá nos marca con rojo el IDE, que esto corresponde al cierre de esta llave, que es el bloque de la clase, que es todo esto. Importante, el nombre de la clase tiene que coincidir exactamente con el nombre del archivo, tanto en minúsculas como en mayúsculas, y no pueden tener espacios. No pueden tener por ningún motivo espacios. Sí puede tener, por ejemplo, un guión bajo, ¿bien? Pero no pueden tener espacios, ¿bien? Em, ¿Qué más? Entonces acá tenemos el bloque de la clase. Recuerden que comienza con la llave de apertura y finaliza con la llave de cierre. Es decir, en este caso todo lo que está seleccionado es el bloque de la clase Hola Mundo. Lo mismo aplica para el método main. Recuerden que nuestra clase debe tener un método main para poder ser ejecutada. Y acá el método main arranca, es decir, el cuerpo o el bloque del método main arranca con la llave de apertura y finaliza con la llave de cierre. Todo lo que está seleccionado corresponde al bloque digamos, del método main. ¿Ah? En este caso nosotros tenemos una línea, pero podríamos copiar y pegar y tener todas las líneas que quieramos en nuestro bloque. No es que esté restringido a una línea sola, sino que en nuestro caso en particular, porque estamos arrancando, tenemos solamente una línea. ¿Ah? Bien. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poco el concepto de variable. Digamos que en este caso yo lo que quiero es tener una variable para almacenar un nombre y saludar a una persona. En vez de decir hola mundo, vamos a decir hola Pedro, por ejemplo, ¿no? Para definir una variable, y acá ya vamos a utilizar el concepto de comentario, vamos a dejar un comentario explicando que acá definimos una variable para almacenar un nombre de usuario. Si se fijan, esto queda pintado de verde. Esto significa que es totalmente ignorado este texto. Es un comentario de línea, arranca con barra barra, y es totalmente ignorado por el compilador.
Acá, si queremos, podemos transformarlo o hacer otro comentario de línea, de bloque, perdón, que comienza por barra asterisco y finaliza por asterisco barra, donde nosotros podemos escribir en varias líneas. El objetivo de este programa es enter, saludar a una persona particular. Bien, esto es básicamente un comentario de bloque y fíjense que podemos ubicarlo donde quieramos. Por ejemplo, acá arriba, y decimos que este programa pretende realizar esta acción. Y acá pueden escribir o detallar todo lo que ustedes quieran. Y es totalmente ignorado por el compilador. Reanudando un poco acá, vamos a definir una variable para almacenar un nombre de usuario. Recuerden que para definir una variable, lo primero que tenemos que escribir es el tipo de valor que va a contener esa variable. En nuestro caso es un string. El segundo, digamos, la segunda palabra que necesitamos para definir una variable es el nombre de la propia variable. Vamos a ponerle usuario. El operador de asignación o igual y el valor inicial que le vamos a dar a esa variable, que en este caso es Pedro. Bien, entonces guardamos y acá vamos a realizar un pequeño cambio. Vamos a mover este texto para arriba y vamos a imprimir otra línea en la consola que va a decir hola, espacio, el operador de más, usuario. A ver, acá tenemos que comprender un par de cosas y es que, primero, parecería que estamos sumando dos palabras y un poco es así, pero el operador de más, cuando lo usamos de esta forma, parecería que estamos sumando palabras, el comportamiento del operador de adición cuando se usa de esta forma es pegar una palabra al lado de otra. A eso se le llama concatenar dos strings o dos palabras. ¿Bien? Entonces, acá, si bien uno se ve tentado a pensar que lo que va a imprimir este systemoutprintln es hola usuario, en realidad lo que termina ocurriendo es que como usuario es una variable, usuario no se va a imprimir en sí la palabra usuario, sino que se va a imprimir el valor de esa variable, que es Pedro. Bien. Si nosotros venimos acá a la consola, compilamos, esperemos no tener ningún error de compilación, y lo ejecutamos, miren el resultado. Este es mi primer programa Java, corresponde a la línea 10, y después dice hola Pedro, que corresponde a la línea 15. El println lo que hizo fue pegar la palabra hola más no la palabra usuario, sino que el valor, esto es una variable. Y como variable, cuando se utiliza, se evalúa, es decir, se utiliza el valor de esa variable. Bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a decir que usuario ahora es Ana. Y vamos a copiar la misma línea para que imprima. Recuerden que el concepto de variable representa algo que cambia o varía en el tiempo. Entonces, acá tenemos algo nuevo. Al comienzo nosotros definimos una variable donde decíamos qué tipo es, el nombre de la variable y el valor inicial. Pero acá, si se fijan, yo no tengo la palabra string. ¿Por qué es esto?
porque yo lo que estoy haciendo en la línea 17 es actualizar o cambiarle el valor de la variable. No estoy redefiniendo, no estoy creando otra variable con el mismo nombre, sino que estoy usando la misma variable y estoy dando un valor nuevo. Importante comprender esto. Cuando nosotros definimos una variable por primera vez, tenemos que decir qué tipo, el nombre y el valor inicial. Pero cuando vamos a actualizar o cambiarle el valor, solamente utilizamos el nombre de la variable, el operador de asignación y el nuevo valor que vamos a darle. Bien, vamos a guardar, compilamos acá, Java C, hola mundo Java, y vamos a ejecutar. Y miren el resultado final del programa. Tenemos, este es mi primer programa Java. Hola Pedro, en esta línea la variable usuario tiene el valor Pedro. Recuerden que la ejecución del programa es de arriba hacia abajo. Entonces la variable usuario tiene el valor Pedro, se imprime el saludo hola usuario. La variable usuario recuerden que tiene este valor Pedro, pero en la línea 17 actualizamos o cambiamos el valor de la variable usuario a Ana. Y en la línea 20, cuando usamos la misma línea, la misma instrucción, perdón, que la 15, pero como está más abajo y ya se cambió el nombre, el valor de la variable, perdón, lo que está imprimiendo en la consola es hola Ana. Ahora, a esto se le llama, cuando nosotros ejecutamos esta línea, se ejecuta esta línea y se sustituye la palabra usuario por el valor de la propia variable, se le llama evaluar una variable. Evaluar una variable es literalmente ver qué valor tiene y utilizarlo. Bien, bueno, un poco el objeto de esta clase es hacer una vista preliminar. Vamos a ver que hay una cantidad de particularidades más que vamos a ir aprendiendo en el paso del curso, pero para que vayan quedando con una buena idea de qué se trata. Bien.